Buen día, queridos hermanos, bienvenidos a la reflexión de este día lunes. Vamos a leer en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, del versículo 23 al 25 y luego unos versículos del capítulo 3. Dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Luego el capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y sigue diciendo: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí continúa la conversación entre Jesús y Nicodemo. Queridos hermanos, Jesús hizo muchos milagros en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, de tal manera que muchos creyeron en su nombre, pero su fe, que se basaba exclusivamente en los milagros, era incompleta, y por esta razón Jesús no se fiaba de ellos, ni los reconocía como discípulos auténticos. Una de las personas que por los milagros había llegado a la conclusión de que Jesús era un maestro venido de Dios era Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo, quiso saber más de Jesús y le hizo una visita privada. El Señor aprovechó la ocasión para enseñarle que el convencimiento intelectual por sí solo no puede salvar a nadie. Es necesario algo mucho más profundo. Es necesario nacer de nuevo. Y dice la Escritura: muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. El evangelista Juan nos ha hecho saber en los versículos anteriores que antes de la Pascua el Señor había ido al templo en Jerusalén y allí tuvo un fuerte enfrentamiento con los comerciantes que vendían animales y los que cambiaban monedas. Esto sin duda tuvo que ser aplaudido por muchos judíos que sufrían los abusos que aquellos estafadores y aprovechados cometían en el mismo templo del Señor. Todo esto permitió que Jesús se convirtiera en el blanco de todas las miradas en Jerusalén. Y el escritor añade que muchos creyeron en su nombre. Pero, ¿en qué consistía esta fe? Probablemente implicaba que estaba de acuerdo con la denuncia que acababa de hacer en el templo contra todo ese comercio que ahí se hacía y que todos los israelitas tenían que sufrir en silencio. También incluiría su admiración y asombro por las grandes obras de poder que Jesús hacía, como milagros de sanidad o expulsión de demonios. Pero dice la palabra que Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué Juan escribe esto? ¿Por qué se toma el cuidado de poner esto? Si creían en él, ¿por qué entonces no se fiaba de ellos? Queridos hermanos, pongámosle atención a este detalle. Es que su fe estaba muy lejos de ser la verdadera fe que salva y que Cristo busca en cada uno de nosotros. La fe que ellos tenían se basaba en milagros
y tal vez en el hecho de estar de acuerdo con Jesús en que hacían faltas algunas reformas drásticas dentro del judaísmo, como la que había empezado en el templo. Pero esto es algo muy diferente a la fe de los auténticos creyentes que se destacan en los versículos 22 del capítulo 2, cuando dice creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Santiago enseña acerca de la fe, ¿vea? Y dice, por ejemplo, que también los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Y el Evangelio de Juan nos proporcionan varios casos que ilustran el hecho de que todo el que dice creer es un auténtico creyente. El Señor se enfrentó con algunos de los judíos que le seguían porque sus motivaciones no eran correctas. Cuando leemos en Juan 6:26, cuando dice Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y en otra ocasión también les dijo que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Querida iglesia, aprendamos. Aparentemente creían en él, pero cuando comenzó a exhortarles a permanecer en su palabra, inmediatamente manifestaron todo el odio que pudieron contra él. Y vea lo que le respondieron. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Juan capítulo 8, versículo 48. A esos judíos les pasaba lo mismo que a mucha gente en la actualidad. Somos atraídos por todos aquellos elementos espectaculares del cristianismo. Nuestro pastor Carlos, que por cierto hoy está de manteles largos, nos decía que después de la pandemia las iglesias se seguirán llenando de gente domingo a domingo, cumpliendo con su costumbre para sentirse bien, siguiendo una vida ordinaria. El problema, queridos hermanos, que muchos de todas estas personas es que quedan a la mitad del camino. Notemos que el evangelista Juan enfatiza y siempre se refiere a los milagros como señales. Cuando vemos una señal en la carretera, los que conducimos, estas nos sirven para indicarnos el camino que debemos seguir, por dónde vamos. Pero sería absurdo quedarnos al pie de esa señal creyendo que ya hemos llegado a donde vamos o a nuestro destino. Esto es exactamente lo que hacemos aquellos que nos paramos fascinados ante los milagros y no llegamos a conocer a Cristo como Señor. Hemos sido sanados de COVID o de otra enfermedad. Recuperamos nuestro empleo. Tenemos ingresos nuevamente. Hemos visto la mano de Dios en todo este tiempo de pandemia, proveyendo para nuestra familia. Hemos sido consolados. Y ya pronto nos vamos a reunir en el templo. Pero también, a la par de eso, ya estamos haciendo planes de irnos un finde al rancho, en la playa o a la montaña. Y de todas maneras, pues el culto lo pasan por YouTube. Al fin y al cabo, para eso compramos la propiedad, pues. Hermanos, somos muchos los que buscamos una solución a algún problema temporal, como una enfermedad. Pero realmente, ¿estaremos interesados en ser seguidores de Jesús? Mire, Jesús les decía, ¿vea? No se fiaba de ellos. Y siempre que leemos palabras tan duras como estas, porque incomodan, debemos examinarnos a nosotros mismos, a la luz de la pregunta que el apóstol Pablo le hizo a la iglesia en Corinto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Luego continúa la escritura diciendo en el capítulo 3
del libro de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Los versículos finales del versículo 2 enlazan con el capítulo 3. Dice que Nicodemo era uno de estos judíos que también habían quedado fascinados con los milagros de Jesús. Esto fue lo primero que le dijo cuando se acercó a él. Le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero a lo largo de la conversación que ambos sostuvieron, quedó evidencia que a pesar de la admiración que las obras de Jesús le producían, todavía no había llegado a entender la necesidad del nuevo nacimiento. Queridos hermanos, necesitamos una verdadera transformación, ir más allá, seguir a Jesús verdaderamente. Como ya hemos dicho, no podemos continuar por la vida si Dios nos lo ha permitido siendo los mismos. Cuando haya pasado todo esto, hermanos, debemos de seguir a Jesús verdaderamente. Es un gran desafío, es un precio bastante alto que hay que pagar por ser un discípulo de Jesús, por seguir verdaderamente a Jesús. Y ya no se diga por hacer discípulos, como hemos sido desafiados estos días y seguiremos siendo desafiados, confrontados con la misión de la iglesia de ser y hacer discípulos, comenzando en nuestra casa, comenzando con nuestros hijos, con nuestra esposa, con los que están en nuestra casa, la gente que nos ayuda, nuestros empleados, la gente con la que estamos en contacto a diario. Queridos hermanos, debemos de hacer una revisión al respecto. Esta conversación de Jesús con Nicodemo nos deja una serie de enseñanzas y de principios. Pero me quedo hasta aquí. Usted conoce el resto de la historia. No podemos quedarnos únicamente con las señales, con los milagros, con lo que Dios hace en nuestra vida. Necesitamos accionar. Así que le animo a que en esta mañana usted reflexione a la luz de la palabra y que el Espíritu le hable para que usted y yo seamos personas diferentes, transformadoras, transformados, transformadoras y trastornadores, como en cierta ocasión se le llamó a los discípulos cuando llegaron a una ciudad anunciando el evangelio. Que tenga un buen día y que Dios le bendiga.